Buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde Medellín, hoy siendo 3 de diciembre del 2023, les tengo la enseñanza número 77, la titulé Si me humillo ante Dios, Él me exaltará. Esta es la parte B del estudio que compartí hace mucho tiempo de humildad y mansedumbre. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? A, lo que no es humillarse, y lo vamos a ver con el ejemplo de un rey. ¿Qué rey, no? B, la definición de humildad. Vamos a ver el versículo tema con los principios involucrados. C, el mejor ejemplo de humillarse y por qué se humilló. D, 5 maneras de tener un corazón manso y humilde. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, en la introducción, el versículo tema, primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. En Proverbios 16, 18 al 19. Antes del quebrantamiento, del cautiverio, de la caída, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Bueno, hubo un hombre que aunque tuvo un ejemplo con su abuelo, ¿sí? Porque él pudo aprender la lección de la historia de su abuelo, pero no aprendió la lección y por eso le fue muy mal. Y fue en una época donde el pueblo de Israel, por su rebeldía, cayó en cautiverio por el pueblo de Babilonia. Y eso fue durante el reino del rey Nabucodonosor, quien escogió a un grupo de personas, de jóvenes. Entre ellos se destacaron especialmente 4 que rehusaron ser atraídos por un mundo pagano en el que vivían y por su firmeza en Dios. Él le muestra su poder y su amor, y uno de ellos es Daniel, a quien el rey Nabucodonosor le puso por nombre Belsasar, nombre que también le colocarían a su futuro nieto. Bueno, esa historia se encuentra en Daniel 5, del versículo 1 al 31. La historia del rey Belsasar y Daniel. Bueno, Daniel 5 del 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, a 1000. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, ahí hay una figura, ahorita se las explico, había traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Bueno, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Dioses de todo tipo, mejor dicho. Bueno, la figura que acabo de anunciar se llama sinécdoque de la especie. Una subdivisión es parentesco por otros incluidos en él. En este caso, el rey Nabucodonosor es llamado padre de Belsasar, aun cuando era su abuelo, para que tengamos eso en la mira, ¿vale? Y lo peor de todo esto es que lo que era sagrado y para alabar al Dios verdadero se estaba usando para alabar a dioses falsos. Entonces Dios se manifiesta. Bueno, les leeré del 5 al 10. Aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra.
El rey gritó en alta voz que hiciese venir a los magos, caldeos y adivinos. Magos y adivinos. Bueno, caldeos es propio de Caldea, gente del sur de Babilonia. Bueno, los mandó a llamar, ¿no? Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, o sea, con lo que se viste la realeza, y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, estaban llenos de dudas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, por lo visto ella no estaba en este grupo de fiestas, ¿sí? Ella no participó de esta fiesta. ¿Qué pasó con la reina? Entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Del versículo de 11 y 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, tu abuelo, ¿no? Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Tu abuelo lo puso por príncipe, mejor dicho. Figura en el versículo 12, hay otra figura. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Bueno, esta es la figura metonimia de la causa, entre comillas, porque había en Daniel un espíritu superior. Aquí vamos a ver la persona, agente por la cosa hecha. Espíritu por extraordinarias operaciones externas, es decir, se manifestaban en él unas operaciones asombrosas y extraordinarias del Espíritu Santo. Uno puede ver en el capítulo siguiente, en el 6.3a, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Bueno, hoy, para nosotros, el renacido del Espíritu Santo, ¿qué dice Dios? Primera de Juan 4:4. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fantástico, tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito de quién era Daniel. Era parte de un grupo de muchachos judíos que, estando en cautiverio, fueron escogidos por ser del linaje real de los príncipes de los hijos de Israel, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y en buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Uno diría, uy, la mejor comida, la del rey. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó con estos jóvenes? A quienes les enseñarían las letras y la lengua de los caldeos durante 3 años. O sea que esos muchachos venían preparados con la cultura de los hebreos, ¿cierto? 4 que se destacaron fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Bueno, un dato específico para resaltar fue que Daniel, en Daniel 1:8a, lo podemos ver, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Qué bueno, tenía pantalones. Bueno, una nota, cuando la preparación y la oportunidad se juntan, hay gran prosperidad.
En el libro de Daniel se pueden observar estos 4 judíos. Aún en cautiverio la gente puede prosperar, como le pasó a José, el hijo de Jacob en Egipto, ¿se acuerdan? Bueno, en mi canal tengo 6 enseñanzas con el tema causas de la prosperidad, porque es que hay prosperidad según el hombre y prosperidad según Dios. Uno escoge cuál quiere, ¿cierto? Bueno, cierro paréntesis, seguimos con la historia. En Daniel 5, del versículo 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme a la interpretación del asunto. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es Dios en Cristo en nosotros. Dios nos enseña, Dios nos recuerda. Bueno, si se nos olvida, ¿no? Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. 17 al 24. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas para otro. Daniel es un hombre de Dios, él era enfocado en otras cosas, ¿sí? Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, tu abuelo, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. La gente piensa que el libre albedrío es para hacer lo que se le antoje, y mucho menos aquí usando su posición de gobernante. Ojo, pues. Wow. 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, está hablando de el abuelo del rey Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. 2 palabras para mirar. Ensoberbecer. Yo nunca uso la palabra. Es la palabra rum. Es engrandecer, estar elevado. Se alaba, se glorifica. Es altivo, es eminente, se encrespa, encumbrar y más definiciones. Pero eso es ensoberbecer. Y su espíritu se endureció en su orgullo. Es la palabra sud. Es hervir en cólera, figurado es insolente, ensoberbecer, presunción, soberbia. ¡Wow! Ese señor Nabucodonosor estaba en tierra movediza, ¿no? Bueno, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Les voy a leer la nueva versión internacional, del 20 al 24. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. 21. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y se mojó el rocío del cielo. Hasta que reconoció, ¿ve? ¿Hasta cuándo le pasó eso? Hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Dios pone reyes, quita reyes. Versículo 22. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Él teniendo ese mal ejemplo, él pudo haber aprendido. ¿Por qué no aprender
uno de terceros, porque tiene uno que caer y arrastrarse para caer en cuenta de que, ay, sí, por aquí no es. No, hay que uno tiene que entender de qué se trata la humildad y la mansedumbre. Bueno, Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario. Usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Ojo, en Salmo 135, del 15 al 18, dice, solo les leo el 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¡Wow! No saben absolutamente nada. Eso es vacío. Bueno, aquí le sigue hablando Daniel, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Bueno, una nota, una característica cuando la gente se asciende, porque es que la gente prospera, entre comillas, y su soberbia se le sube, el moño se le encarama. Le digo yo, su soberbia se engrandece, se eleva, se cree mayor que todos, como vimos en la enseñanza número 76 sobre el pedir, ¿no? Uno que pertenecía a la secta de los fariseos se crea mayor y que sus oraciones estaban perfectas, correctas. Es un corazón altivo que se endurece de orgullo. Bueno, antes de terminar la historia, permítanme les traeré a colación algunos versículos importantes. En Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Vea, esto es ir en contra de Dios, eso es pecar contra Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener un corazón humilde? Vamos a ver la primera. Salmo 119:11. En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Claro, la Biblia tengo que ponerla en mi corazón, no en la mente, sino en el corazón, en la parte más interna de la mente. 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas? Uno va al contexto y lee codicias, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmurar, ojo pues, etcétera. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ojo pues, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno va al contexto de este capítulo de Corintios 10, de 1 Corintios 10, y ve en el 9:24b, para obtener el premio dice, corred de tal manera que lo obtengáis. La palabra es la que nos muestra cómo corremos como atletas de espiritual, de nuestra carrera de creyentes. En el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿sí? De todo se abstiene. El 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo disciplino y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldado para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Uno puede haber sido el mejor predicador del mundo, pero no se disciplinó, o sea, mi cuerpo está sujeto a mi mente está sujeto a mi cabeza que es Cristo. Y entonces ahí voy a darle la gloria al Padre y ahí voy a hacer las cosas que más me convienen, que son los asuntos espirituales. Bueno, ¿cómo me vuelvo humilde? Eso es un proceso de toda una vida. Bueno, ahí vemos que es al observar los ejemplos que la Biblia enseña. Este señor Belsasar, ni siquiera, el ejemplo más cerquita que tenía el abuelo y ni siquiera por ahí.
Bueno, hay que observar los ejemplos que están a lo largo de la historia bíblica. Esos ejemplos nos ayudarán a ver cómo otros cayeron para no hacer las cosas como ellos, sino hacerlas correctamente, ¿cierto? También aprendemos a permanecer en lo correcto, porque una cosa es estar por temporadas, no, la disciplina es un estilo de vida, disciplinarnos a lo que escrito está. Así que aprendemos a hacer lo que es correcto y así nos vamos a asegurar de antemano el éxito, porque con Dios al que cree todo lo es posible. Uno siembra para el Espíritu y andar por el Espíritu es vida y paz. Bueno, Juan 31-32, Juan 8. Ahí la embarré. Bueno, Juan 8, 31-32. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, decía Jesucristo, y conoceréis por experiencia propia, es la palabra ginosco, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Bueno, volvamos entonces a Daniel 5. Voy a leer del 25 al 31 para terminar la historia. Y la escritura que trazó le está hablando Daniel al rey Belsasar, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¡Ja! Bueno, esta es la interpretación del asunto. Neme, aquí está repetido 2 veces, ¿no? Es establecido. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, ¿qué más dice la Biblia al respecto? En Proverbios 3, hablando de la humildad, Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros somos humanos, nosotros la embarramos. Dígame quién no la embarra. El único que no la ha embarrado fue Jesucristo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en vuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Recordemos en el estudio, en la serie del todo del hombre, pero específicamente en la número 70, temer a Dios y guardar sus mandamientos, y en la 72, respetar, reverenciar y obedecer. Importante repasar eso porque todos los días de nuestra vida necesitamos respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vea, es para nuestro provecho, es para nuestro bien. Uno mismo labra su propio destino. Si me humillo ante Dios, Él me exaltará. Gracias a Dios es a esa manera. Para que uno no la embarre, para que uno no se eche florecitas y etcétera. Bueno, ¿qué es la palabra humildad? Es tener bajeza de mente. Es humildad, está el adjetivo, el verbo, el sustantivo. Humildad, humilde y humildemente. Es la palabra tapeinosofrune, tapeinos, tapeino, tapeinosis. Bueno, ¿qué es humillarse? O sea, tapeinó. Es deprimir, ¿sí? Figurado es humillarse. Necesitamos aprender del hombre más humilde que ha existido, Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista respecto a él, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, dice en Juan 3:30. Bueno, Cristo en nosotros está siendo formado, ¿sí? Se está formando ese carácter. En la medida que renovamos nuestra mente a lo que escrito está, ese Cristo va siendo formado, dice Gálatas 4:19. Bueno,
Vamos al versículo tema tomándolo el contexto anterior y el contexto posterior, ¿vale? Bueno, primera de Pedro 5, del 5 al 9. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste es antitazo, es ponerse en contra de. Vea, por yo ser soberbia, yo estoy poniendo a Dios en contra mía. Eso sí, pailas, como dicen los muchachos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios como para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra cuidado es melei, es objeto de cuidado de la provisión y del interés. Dios tiene todos los recursos para respaldar, para suplir cualquier necesidad. Y además Él está más interesado que cualquiera. Imagínense, Dios el creador de los cielos y la tierra. Qué Dios tan hermoso que se ocupa es de cuidar de nosotros. Y por eso podemos echar toda la ansiedad sobre Él, nuestra ansiedad. Por eso podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es el escalafón que Dios da. Dios es el que lo promueve a uno. Uno no tiene que promoverse, simplemente hacer lo que hizo Daniel, que era prepararse. Y en el momento de la oportunidad tuvo la prosperidad mayor. Bueno, entonces nos humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la razón, ¿cierto? La razón por la cual podemos echar toda la ansiedad, porque Él se especializa en cuidarnos. Versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, ese es parte de nuestro entrenamiento. Sí, como dice Romanos 5:2, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, perseverancia. Y la paciencia o perseverancia produce prueba o carácter probado. Yo me pruebo ante Dios en la medida que practico la palabra de Dios. Esa tribulación me permite poner en acción las promesas de Dios y entonces las veo una realidad. Entonces, si me gozo en las tribulaciones, produce las tribulaciones paciencia, y si persevero en la palabra de Dios, esa perseverancia me va dando el carácter cristiano, y la perseverancia, la paciencia, el carácter cristiano nos produce prueba, nos produce esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que uno va a la fija en la medida que aprovecha toda tribulación para poner en acción la palabra y crecer. Bueno, entonces una nota aquí cogí 5 cositas de esta porción. Como estudiantes bíblicos, cada versículo de la Biblia tenemos que verlo en su contexto, ¿sí? Aquí vemos que para que haya humildad se requiere de estar dispuestos a ser sumisos. ¿Y por qué no serlo al Dios vivo y verdadero? Que Él es bueno en gran manera. B. Cuando cada uno se humilla, porque es uno el que se humilla, el que uno se pone bajo la guía y el consejo del Padre, ¿cierto? Cuando cada uno se humilla ante Dios, Dios lo exaltará cuando fuere el tiempo. C. De ahí el ser sobrios y velad, ¿sí? Sed sobrios. ¿Cómo soy sobria? En primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Bueno, de ahí entonces somos sobrios y velamos, ¿sí? Somos vigilantes espiritualmente. Por algo tenemos 2 ojos y 2 oídos, ¿no? Bueno, no necesitamos estar enfocados en el adversario. Sí, en las recomendaciones del Padre, al cual resistir firmes en la fe, ¿sí? Eso es mantenernos creyendo, así como lo hizo Jesucristo frente a cada tentación. Escrito está. Y el diablo le tocó irse, ¿sí? Bueno, ahí dice que por un tiempo, pero también dice que los ángeles vinieron y lo servían. ¡Ja! ¡Qué chévere! En la E, nosotros hemos de hacer nuestra parte. Y al hacer nuestra parte, le damos vía libre a Dios para que Él haga su parte. El Dios de toda gracia nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Bueno, en esta porción de la escritura hemos visto que el antónimo de la humildad es la soberbia. Y como cuando arranqué con la enseñanza, fuimos a Proverbios 16 del 18 al 19, les leeré la versión popular. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Bueno, hay un versículo parecido que dice en Romanos 12:16, en cuanto a la humildad. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos queremos asociarnos con sabios porque ellos andan en luz y nosotros queremos compartir cargas y aprender a ayudarnos y cuidar nuestras espaldas. Bueno, la tercera, para ser humildes. No solo ser humildes, sino ahí en resumen, ¿no? Sino que nos asociamos con los humildes. Como dice Santiago 4, del 4 al 7. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, que es creyendo, y huirá de vosotros. No tenemos que enfocarnos en el león. Tenemos que enfocarnos en pararnos firmes en lo que escrito está y ya. Vea, el mundo va para atrás. Porque no busca a Dios. El mundo está a la deriva, está quemando batería, está sin rumbo, sin propósito, tenaz. Vea, con Dios vamos hacia adelante, vamos a la fija, somos bendecidos. Él tiene especial cuidado por nosotros, sus hijos amados. Es como un padre bueno con sus hijos, siendo la cabeza, está pendiente de cada uno para ayudarlos, para entrenarlos a la vida victoriosa, como vimos en el seriado del todo del hombre. Por amor a la humanidad, Dios dio a su Hijo por nosotros, por amor. Jesucristo también lo hizo. Él siendo hijo aprendió la obediencia, como vimos en Hebreos, como se puede ver en Hebreos 5:8. Él fue el hombre más maravilloso que ha vivido y Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso es lo que Él hace, ¿sí? Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19b. Todo el tiempo Jesús tuvo que tener sus ojos en Dios, no en el adversario, no en el león, que es mirando atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere que nos enfocamos y el resto viene de Dios. Bueno, nuestro hermano mayor creía este versículo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Por eso su consejo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, Jesucristo daba ese consejo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, ahí vemos que la cuarta, solo seguimos a Jesucristo, nuestro amo y Señor. Él es nuestra cabeza, Él es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente. En el estudio de humildad y mansedumbre, ahí vimos el por qué, cuál es la razón, el cómo y el para qué. ¿Cuál es el propósito? Parte del cómo de ser manso y humilde vimos en el Mateo 18, 2 al 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis, le está hablando a los adultos, ¿cierto? Que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. Uno es el que se humilla, uno es el que reconoce que Dios es el Todopoderoso y que uno necesita la guía de Él. Bueno, en la quinta. Así que un requisito para humillarse a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios es ser consciente de su pequeñez, como el niño. Y además saber que nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros mismos. 2 Corintios 3, del 4 al 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, Dios lo hizo que en nosotros, por al darnos Espíritu Santo, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Bueno, para entender cómo ser ministros competentes de un nuevo pacto, necesitamos dejarnos enseñar por la palabra de Dios, la utilidad y el propósito de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada de Dios, respirada de Dios, exhalada de Dios y útil, o sea, presta servicio. ¿Para qué? Para tres cosas: enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas tres es la instrucción en justicia. Es la palabra paideia. Es instrucción en forma disciplinada, entrenamiento o escalafón. Ahí está. En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Artios. Artios es la palabra perfecto. Es el único uso en toda la Biblia. Quiere decir completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bendición! Bueno, entonces en las 7 epístolas vemos la enseñanza, redarguición y corrección. Y también vemos en la doctrina usos acerca de la fe, ¿sí? Acerca de la fe, porque es para obedecer. La Biblia, como dice en Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Eso es iniciando Romanos. Y terminando Romanos dice, en el Romanos 16 del 19 al 20, le leeré: vuestra obediencia ha sido notoria, ha venido a ser notoria a todos. Vea, el que obedece es fácil de verlo por su andar y su conducta. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vos, en vosotros, sea con vosotros. Bueno, como vimos en Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creer es igual a obedecer. Si no obedecemos, si no somos sujetos a Dios, entonces no estamos siendo humildes a su consejo. Vamos a resumir. Resumiendo humildad, de cómo humillarnos ante la poderosa mano de Dios. 1. Guardar la palabra de Dios en el corazón. 2. Observar los ejemplos de la Biblia, que la Biblia muestra, sean los negativos o los positivos. 3. Cuidar con quién nos asociamos. Solo seguimos a Jesucristo.
¿cierto? Para evitar caer en idolatría. Él es el único, a la único que nosotros seguimos, a nadie más. Bueno, queremos estar descansados y reposados, ¿cierto? 4. Estar consciente de nuestra pequeñez, reconociendo que nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, en el 5, la quinta, vamos a aprovechar las 7 epístolas. Ahí nos enseña y nos prepara, nos da la utilidad y el propósito. Bueno, vamos a, para terminar, 2 porciones de la Biblia. 2 Corintios 4, del 1 al 4, porque es que Dios no quiere que nosotros seamos engañados, ¿sí? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, esta diaconía, este servicio, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cerrando, Filipenses 2, del 8 al 16a. Y estando, hablando de Jesucristo, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa es la manera como nos humillamos a nosotros mismos. No es mi gran sabiduría, sino es la sabiduría de Dios la que nos interesa. Y nos hacemos lo que Dios espera que hagamos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con respeto y reverencia, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Estamos aferrados a lo que escrito está, porque Dios es fiel, porque su palabra es fiel, y Dios nos ayuda a ser fieles, a ser humildes y mansos. Uno va a Dios con humildad y mansedumbre porque uno no se las sabe todas. Dios sí. Él es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero a quien amamos y servimos con todo el corazón. Bendiciones.